Bueno, para empezar, te agradecemos tu predisposición, tu tiempo y también en parte de este proyecto es también rendir homenaje a quienes fueron nuestros héroes. Bueno, agradecido, agradecido. La verdad que me alegra a mí de esta parte del país que me hagan un reportaje. Casi siempre son de acá de Buenos Aires, de algunos lugares cercanos, pero esta es la primera vez a una gran distancia. Y me alegra mucho. Bueno, mi nombre es Luis Escobedo, soy excombatiente de la Guerra de Malvinas y ex futbolista profesional. Así que, bueno, estoy a la disposición de las preguntas o de lo que quieran saber ustedes. Bueno, comentame cómo, vamos a hablar primero del plano deportivo, cómo comenzaste a jugar. Soy de acá del conurbano, cerca de Capital Federal, un barrio que se llama Ingeniero Budge, un barrio muy humilde. Primero nací en Santiago, después vinimos a vivir a esta parte y bueno, yo enfrente de mi casa tenía una cancha de fútbol. Como decía, era un barrio muy humilde. Eh, Empezamos a jugar ahí armando equipitos enfrente de mi casa y recuerdo que todo el barrio hizo un equipo, que llegamos a los tramos finales de lo que eran en ese entonces los campeonatos de Vita. Llegamos a instancias finales y gente del Club Atlético Los Andes nos piden a que todo ese grupo pasemos a ser las divisiones inferiores del club. Así que así fue como comenzamos y logramos llegar digamos, a conformar un grupo muy grande, por lo menos 12, 13 chicos que jugábamos en una división, de los cuales llegamos a primera. Ya empezamos a entrenar con 17 años, empezamos a entrenar en el plantel de primera, entre esos José Tiburcio Cerrizuela, jugador, exfutbolista mundial de Italia 90. Bueno, empezamos a hacer nuestra incursión en primera división y a mí me toca el servicio militar a los 18 años. Así que todos los demás chicos estaban jugando y a mí me tocó estar un año en una compañía de comunicaciones acá en Palermo. Cuando termino el servicio militar en marzo, empiezo otra vez con el plantel de primera y ya estaba saliendo en el banco de suplentes cuando jugamos una noche, un sábado, en cancha de Independiente contra San Lorenzo. San Lorenzo estaba en la B. Yo esa noche jugué en tercera porque era el jugador 17. Pero bueno, el domingo al comprar el diario para leer el comentario del partido, ya habían tomado Malvinas, ¿viste? Y bueno, leo el diario y ahí me entero de que la compañía mía estaba toda acuartelada. Como era un barrio muy humilde, yo no había en el barrio teléfonos. Entonces yo para poder hablar con un teléfono ahí en la vía pública tenía que caminar 8 cuadras, tomar un colectivo y después con un cospel hablar por teléfono. Así que hablé a mi compañía, hablé con el cabo que me había tenido a mí y me dijo que era uno de los pocos que faltaba, que me iban a venir a buscar. Así que el día lunes le avisé a mis viejos que me iba al regimiento y bueno, me presenté y así como me presenté me tiraron el bolsón gigante, el armamento, la ropa, todo, que íbamos a viajar al sur. El tema era cómo le avisaba a mi familia, ¿viste? Yo no tenía medios para avisarle. Así que los soldados que estaban ahí, que recién se habían incorporado, le decía, le daba mi dirección, le decía que le avisen a mi familia que yo no podía salir y que tenía que ir al sur. Así que el día martes, cuando íbamos a salir para el sur, a las 6, 7 de la mañana nos metían en unos camiones para ir de acá de Capital a Palomar para ir al sur. Y en una de esas veo a mi papá, a mi mamá y mi hermanito que era chiquito, los veo detrás de una reja y me tiran un paquete ahí con plata, caramelo, alfajor y eso fue la última vez que vi a mi familia antes de ir a Malvinas. Bueno, de ahí viajamos, de Palomar viajamos al sur, a Río Gallegos, donde ahí estuvimos 2 o 3 días hasta que
nos informan de que viajamos a Malvinas. Y era una sorpresa, ¿viste? Porque si bien entendíamos que venían la flota inglesa, nosotros ¿qué íbamos a imaginar que podía llegar a pasar algo? Lo que nosotros pensábamos era, vamos, estamos unos días, se arregla diplomáticamente y volvemos. Así que la noche del 15 de abril del 82, en un Hércules viajamos a Malvinas. A eso de la 1 de la mañana llegamos allá en Malvinas. El clima, lluvia, viento, frío, tuvimos que armar unas carpitas ahí chiquitas, que yo tenía la mitad, otro compañero la mitad, en el medio del barro, la lluvia, y así fue el recibimiento de Malvinas, 15 de abril del 82. ¿En qué rol estabas? Vos nombraste que estabas en las comunicaciones. Sí, compañía de ¿Cómo? comunicaciones, era la compañía de comunicaciones. El tema es que nosotros llegamos allá y hasta que nos instalamos ahí en Puerto Argentino, en la periferia. Puerto Argentino era 3, 4 cuadras por 7, no era grande, era muy chico. Entonces nosotros nos instalamos ahí porque había una telefónica, digamos, se implementó una telefónica que de ahí nosotros, como no había celulares, no había nada, nosotros esos cables se conectaban a esa base y de ahí había que tirar cables por kilómetros y kilómetros y kilómetros para que las personas que estaban en el frente o en uno de los cerros se puedan comunicar. Así que ese era nuestro rol. Contando esto de que tuvo que instalar la carpa con el frío, ¿qué se le cruzaba? ¿Creía que esto vaya a pasar? O sea, de que se genere una guerra. No, jamás imaginábamos de que iba a pasar nada. Nosotros todos estábamos creídos que íbamos a estar unos días hasta que se consolide algo o arreglen diplomáticamente y nos volvíamos. No, nadie jamás, no nos imaginábamos nada. Sí sabíamos, nos enterábamos que venía la flota, pero viste, nosotros éramos todos pibes de 18 años, había de 19, pibes que habían entrado hacía 10 días a la colimba, entonces no éramos militares nosotros. Pero jamás pensamos que iba a suceder eso, jamás, nunca se nos cruzó por la cabeza. ¿Cómo fue el momento en que se dieron cuenta o en que tuvieron que empezar a actuar ya como si tuvieran experiencia en esto? Fue difícil, porque los días pasaban y no había solución. No había solución, no había nada. No recibíamos información de los medios argentinos. Pero un compañero que ya empezamos a vivir en pozos, porque allá el clima es muy hostil, lluvia, viento, frío, es terrible. Entonces teníamos que vivir en unos pozos y tenía un compañero que tenía una radio chiquitita, la cual escuchábamos Radio Colonia. Y en base a eso sabíamos que venía la flota. El tema es que pasaban los días, y el 1 de mayo, en la madrugada, nosotros dormíamos en un lugar donde dormíamos 100 soldados. Era un único lugar, un local grande, que era el único ahí en Malvinas. Y recuerdo que a eso de las 5 de la mañana, durmiendo así todo apretado, empiezan las antiaéreas, las ametralladoras, los cañones, las bombas de los aviones. Y bueno, nosotros en medio de la oscuridad gritábamos, yo al menos tuve mucho miedo, cargaba mi arma, no sabía para dónde correr, estaba todo oscuro. La verdad que fue terror lo que tuvimos la mayoría. Y bueno, a medida que pasaba el tiempo nos íbamos calmando y ya cuando amaneció veíamos como los aviones atacaban el aeropuerto de ahí de Malvinas, cómo las antiaéreas, cómo caían las bombas y la verdad que imagínate, para nosotros, pibes, era algo nuevo y con mucho miedo.
Pero no fue ese día el que nos marcó a nosotros. Lo que nos marcó fue al otro día, el 2 de mayo, donde a nosotros nos cuentan que hundieron al Belgrano y que murieron muchos pibes. Entonces, al menos en mi caso y en la mayoría que hablábamos ahí, creo que ese fue el clic que nos hizo de pasar de niños, porque éramos pibes sin mucha experiencia, sin tener nada, a ser hombres, porque iba en serio y había muchas muertes y eso fue, al menos a mí y a la mayoría de mis compañeros, fue lo que nos marcó, que estábamos en algo diferente. No. Hablar de guerra no hablábamos, pero sí sabíamos que algo se había iniciado y que iba en serio. Los niños pasaron a ser hombres y con poder de decisión de saber que tenías que defender, que tenías que hacer algo que en tu vida fuiste, lo hiciste. Porque nosotros, a ver, yo en la colimba, más de tirar 2 tiros en un polígono, jamás había usado un arma. ¿Volviste a ir a Malvinas después de la guerra? Sí, mira, después que volví yo, fui profesional, fui futbolista profesional, si bien abandoné el fútbol cuando volví, al tiempo lo retomé, jugué durante 18 años y siempre me gustó, tuve la idea de que en algún momento pudiera ir. Lo que pasa es que en los años 2006, 2008, así, empezaron a viajar algunos veteranos, pero no venían bien. No venían bien psicológicamente. Algunos tomaron la drástica decisión de suicidarse, más allá de que tuvimos muchos suicidios en los primeros años. Entonces, un poco que tenía miedo yo de volver. Pero ocurrió que en el año 2012 un compañero, un amigo, que estuvo estaqueado por los militares allá en Malvinas por robar comida, él quería volver a buscar el lugar donde él estuvo estaqueado un par de horas. Así que entre los dos nos prometimos que no íbamos a cuidar, que uno con el otro, vamos, y tomamos coraje y fuimos. Fue bastante difícil comprender muchas cosas, las distancias no eran las mismas, todo lo que para mí fue lejos era muy cerca, las bombas, lo que pasó, momentos difíciles, estuvieron ahí cerca. Y por ahí recién tomé un poco dimensión de lo que nos había pasado. No volví bien, me costó asimilar todo, vine con mucha bronca hacia los militares que nos mandaron a la guerra. Yo nunca había guardado rencor con nadie, pero viste, decía, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué los pibes? ¿Por qué no fuimos a reforzar? ¿Por qué no hicimos esto, aquello? Y vine con mucha bronca con los hijos de puta de los militares que quedaron acá en un escritorio y no estuvieron allá al lado nuestro. Tipos que tuvieron carrera, que estudiaron muchos años para poder estar en una guerra y no no estuvieron ahí al lado nuestro. Que fuimos nosotros, pibes, de que lo único que hacíamos era jugar a la pelota, mirar televisión, porque en esos tiempos no había casi nada. Estuvimos en una guerra, entonces volví un poco con esa bronca. Después volví 2 veces más, en el 2016. Ahí fui con un grupo de muchachos que fuimos, recorrimos bastante, la verdad que ahí comprendí medio como qué es lo que pasó en Montelón, qué es lo que pasó en Darwin. Y bueno, en el 2019 iba a ir un grupo de compañeros míos de acá de Loma de Zamora, iban a ir a Malvinas y uno se bajó, a último momento no pudo viajar y dije, bueno, voy a aprovechar el viaje.
Y bueno, ahí es donde tuve el percance, donde estuvimos detenidos 2 días en Malvinas por el simple hecho de hacer flamear una bandera ahí en el cementerio. Fue un momento difícil que por suerte los británicos, cuando me tomaron declaración, comprendieron lo que yo había hecho y la verdad que quedó ahí, quedó en la nada, comprendieron. El cementerio de Darwin es un territorio argentino donde yo puedo llevar, todos llevamos camisetas de nuestros clubes, bandera y todo eso, y yo hice flamear una bandera ahí en el cementerio, que es el lugar argentino donde están mis compañeros. Lo comprendieron y bueno, lo que pasa es que después tuvo una repercusión bastante grande. Cuando yo hice un posteo en mi Facebook de que por esta bandera estuve preso en Malvinas y bueno, al otro día mi teléfono no paraba de sonar, los canales de televisión me vinieron a buscar, me llamaban de muchas partes del mundo de qué es lo que había pasado, yo les contaba, pero bueno, tuve que hacerlo, digamos, bajar un poco el nivel porque yo tenía miedo de que los ingleses a partir de eso tomaran una decisión de que no pudiéramos pisar más Malvinas. Me diste el pie con dos respuestas. Primero, el sentimiento, te iba a preguntar cuál fue tu primer sentimiento. Bueno, me dijiste que la bronca, con la primera vez que fuiste. Y lo segundo, si llegaste a tener contacto en alguna de esas visitas a Malvinas, que te hayas cruzado con algún ex soldado británico, como pasó en varios casos. Sí, 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 sí. Tuve la oportunidad en esta última, del 2019, nosotros fuimos a Bahía Agradable, éramos 7 muchachos, y bueno, cuando estábamos ahí en la bahía, que no hay nadie ahí en esos lugares, vimos que era un militar, un británico, militar. Pasó, nos saludó, listo, fue hasta una camioneta que había ahí en el lugar, porque allá las distancias son inmensas, el cementerio está, qué sé yo, 40 kilómetros a la redonda, no hay nada, digamos, Puerto Argentino y Darwin están a 80 kilómetros, entonces se vaya agradable, no hay nada ahí, no hay nada. Pero justo había un contingente hacia lo lejos de un par de británicos y vino un soldado y cuando pasó, uno de mis compañeros le dice si qué pasaba, si eran ingleses, si eran kelper. Y el militar accedió a conversar y nos decía que justo los militares le estaban haciendo conocer Bahía Agradable a unos excombatientes británicos que estuvieron en el 82. Así que se dio la posibilidad de que ellos vinieran hacia nosotros. Era muy emocionante ese momento porque qué reacción podían llegar a tener o qué podíamos hablar o algo. Así que eran 2 militares que tuvieron en el 82, los 2 estaban heridos. A uno les tenía una parte de acá de la cabeza que le había sacado una bomba, a otro también herido. Y la verdad que la conversación con nuestro amigo que él sabía inglés fue muy grata, nos sacamos fotos y lo más emotivo es que ellos respetan mucho al veterano de Malvinas, al veterano argentino. Tienen un gran respeto ellos, bastante. Por preguntarte, hace rato cuando estabas hablando de cuando estuviste en Malvinas en el 82, ¿cómo fue enterarte que se había terminado? ¿En qué momento? ¿Cómo te avisaron? Eh, bueno, ya tuve varias situaciones. Yo ahí en Malvinas una vez te voy a contar más o menos, yo estaba ahí en la entrada de la ciudad. Llegó un momento donde me ordenan que tenía que ir en un camión hacia un lugar y bueno, a eso de las 10 de la mañana me subo al camión, pero el camión no salía, no salía, no salía, no salía, llegó la tarde y me quedé ahí en Puerto Argentino. Al otro día me entero de que yo tenía que ir a Darwin. Y resulta que esa noche atacaron los ingleses Darwin, hubo muchas bajas.
Esa fue una de las cosas que por ahí me ocurrieron, y otra donde tuve que ir a entregar una radio, me mandaron a una misión a entregar una radio en el frente. Y bueno, yo tenía que subir a un helicóptero que nadie se hacía cargo de mí. Yo subí al helicóptero, pero nadie se hacía cargo, yo no tenía que avisar nada, y entregar una radio que yo la tenía acá en mi espalda a un puesto de unos soldados que estaban en avanzada. Bueno, me subí a un helicóptero, fui a un lugar, no lo encontré, vuelve a Puerto Argentino, y así 2 o 3 veces. Cuando me estaba yendo de ahí del helipuerto para volver a donde estaban mis compañeros, mis jefes, dije, no, tengo que hacer esto porque si no iba a recibir una sanción. Muchas veces se hacían consejos de guerra donde vos después tenías que cumplir 6 meses, 2 meses, 1 año de prisión por no cumplir algo. Y bueno, me volví y estaba un helicóptero Chinook de eso, doble hélice grande, que estaba por salir, y me subí. Y bueno, cuando me subí, tomó vuelo y cruzó muchos lugares el helicóptero hasta que llegamos a un lugar que yo creo que era Bahía San Carlos, porque había pocos soldados y algunos militares y estaba a la entrada de la bahía. Bueno, como bajó el helicóptero, estaban bajando un cañón y por ahí veo que allá venían unos soldados y en el medio de una sierra, unas elevaciones, y yo le digo, ¿es no sé, el Cabo García? Sí, bueno, tómame la radio, que esto, que lo otro, gracias, la radio, y cuando yo subo al helicóptero, empiezan a sonar las sirenas y el helicóptero levanta vuelo, deja a los soldados que estaban ahí en el helicóptero, que estaban bajando el cañón, levanta vuelo así vertiginosamente el helicóptero y empezamos así a andar por medio de los cerros porque nos atacaba un avión inglés. Entonces yo estaba la puerta de atrás abierta y yo chocaba con una pared, chocaba con la otra, me agarraba porque tenía miedo de caerme por atrás, por la puerta de atrás, hasta que, digamos, sorteamos todo eso y volvimos a Puerto Argentino. Así que esa fue una de las experiencias a las cuales estuve. El tema es que la última noche que atacaron los ingleses ya estaban cerca, muy cerca, y escuchábamos los gritos, escuchábamos las bengalas, todo lo que era el tiroteo. Entonces recuerdo que yo con 2 muchachos más, 3 más, nos pusimos unas granadas y el fusil y teníamos, digamos, las balas, y esas cosas que uno no ante las situaciones no se pone a pensar jamás. Nosotros, digamos, en el caso mío, jamás nos pusimos a pensar dónde estábamos. Agarramos y quisimos ir a primera línea, ahí donde estaban combatiendo. Y salió así un cabo primero donde carga el arma y nos dice, ¿a dónde van? ¿No ve que están matando a todos los pibes? Y nosotros queríamos ir, no teníamos conciencia de lo que estábamos haciendo. Así que por ahí ese cabo nos hizo retroceder y por ahí agradecido de la vida, ¿no? Porque las bengalas, las bombas, y murieron muchos pibes. Así que al otro día, a la mañana, ya empezaban a venir todos los muchachos que venían de los cerros, venían todos malheridos, mojados, porque ya hacía mucho frío, empezaba a nevar. Y era terrible, terrible, ese panorama era terrible. Y bueno, así nos tomó la rendición. Llegó la rendición y fue un poco de bronca o de alivio, ¿viste? De bronca porque no habíamos podido hacer algo que era imposible y que no íbamos a hacer nada, pero tristeza porque llegó el momento de la rendición. Y ahí quedamos prisioneros. ¿Malvinas por cuánto tiempo? Claro, la rendición llegó el 14 al mediodía. Y desde el 14 hasta el 20 de junio yo estuve prisionero primero ahí en Puerto Argentino. Teníamos que levantar
muchas cosas, la mayoría de los pibes de primera línea tenían que levantar los muertos y todas esas cosas. Después nos llevaron a unos galpones ahí en el puerto, unos galpones que había lana y estaba lleno de pulgas, de todo, y no podíamos ni dormir ni nada. No había mucha comida, no había mucha comida. Ya hacía mucho frío, mucho frío. A ver, con decirte que yo ahí en Malvinas me bañé una sola vez, así que nosotros teníamos toda la ropa mojada, sucia, así que no hacía mucho frío. Y bueno, después me llevaron, estuve 2 días en un tipo campo de concentración a las afueras del aeropuerto. Ahí ya empezaba a nevar, no teníamos mucha comida, no teníamos un buen lugar para dormir porque era así en el lugar abierto, no teníamos nada. Así que fui el último grupo en salir de allá de la isla. Volví en el rompehielo Almirante Irizar. Ellos no podían creer, cuando llegó la rendición, ellos no podían creer que nosotros éramos tan pibes. Baby, nos decían baby, y ellos nos miraban y no podían creer. No podían creer que nosotros habíamos combatido y que ellos respetan mucho al veterano Malvinas, al argentino. Ellos tienen un gran respeto hacia nosotros. Le iba a preguntar cómo fue volver el recibimiento con su familia, su casa, su pueblo, y cómo notó el recibimiento argentino en ese momento. En realidad yo no recibí ninguna carta de mi familia allá en Malvinas. Así que yo no tuve nunca conexión en los 70 y algo de días que estuve yo allá, no tuve contacto ni siquiera por carta, porque no llegaban. Se hizo difícil el regreso porque yo regresé, fui el último grupo en salir de la isla. De Malvinas fuimos a Ushuaia. En Ushuaia no nos dejaron bajar. Y de ahí, al volver para Puerto Madryn, nos agarró una tormenta impresionante donde el barco casi la mitad se hundía en el mar y levantaba. Fue terrible la tormenta esa. Y llegamos a Puerto Madryn y de Puerto Madryn llegamos al Palomar. Llegamos al Palomar el 26 de junio y ahí yo me pude contactar con un amigo porque en realidad yo estaba en la lista no estaba en la lista de los que venían, porque como fuimos el último grupo, entonces nadie le quería decir a mi familia de que yo no estaba en la lista. Así que avisé que el domingo llegaba ahí a la compañía mía y fue emotiva, la verdad que volver a ver a mi viejo, a mis hermanos, fue bastante emotivo, ¿no? Un 27 de junio. El regreso fue ese y bueno, y después volver a vivir acá la realidad de lo que fue Argentina, de lo que era la sociedad. ¿Y cómo fue los primeros momentos de volver a estar en la sociedad argentina? ¿Cómo era el trato del ciudadano argentino hacia los veteranos? Nosotros llegamos y fuimos nada. Nosotros, los veteranos, durante mucho tiempo fuimos nada. No es por la gente, sino porque volvió la democracia, y esa democracia que volvió por lo que fue la guerra, con los políticos que yo te puedo asegurar que hasta el día de hoy no tienen ni el más mínimo respeto hacia los veteranos de Malvinas, porque estos personajes políticos, todos, creen que nosotros fuimos militares. Y se equivocan, nosotros no fuimos militares, nosotros fuimos pibes que fuimos a defender nuestro país, sin pensarlo. Yo no dudé nunca en ir, no dudé nunca. Y nunca fui militar. Entonces, a veces se nos asocia con lo que fue la dictadura y nosotros, nada que ver. Estos políticos que
que desde que volvió la democracia hasta el día de hoy, tuvimos, no la sociedad, pero sí fuimos ignorados durante casi 10 años. Hubo muchos suicidios. Los pibes no vinieron mal, hasta el día de hoy jamás hubo un relevamiento de quién vino bien, quién vino mal. Nada. Fuimos, defendimos el país, volvimos y tuvimos que pelear durante muchos años por una pensión, después de 10 años. Una pensión insignificante, me acuerdo. Y fue muy duro. Yo me acuerdo que cuando volví, yo abandoné el fútbol porque no vine bien yo. No vine bien psicológicamente. No quería jugar más al fútbol. Yo lo único que añoraba era trabajar para poder sacar a mi familia de donde vivíamos, porque nos inundábamos siempre. Cada vez que llovía perdíamos un montón de cosas. Y como recuerdo que en Campo de Mayo había unos compañeros chaqueños heridos. Un día los fui a buscar y querían conocer el obelisco, me acuerdo. Nos subíamos a los colectivos y nos bajaban porque no teníamos plata. Le decíamos que éramos veteranos de Malvinas, que éramos ex soldados, y nos bajaban de los colectivos. Pero bueno, con el paso del tiempo, al menos en mi caso, recuerdo que me venían a buscar del club Los Andes, me venían a buscar, siempre venían, seguir el fútbol, que esto, y yo no quería saber nada, no quería saber nada. Hasta que encontré la posibilidad de ir a trabajar en un lugar, y un día antes de ir a presentarme al trabajo, por esas casualidades de la vida, fui a ver un entrenamiento del Club Los Andes, y no sé, me cambió la película, me cambió la cabeza y dije, al otro día, en vez de irme a trabajar, me fui a entrenar. Y lo mío fue vertiginoso, fue increíble porque empecé a entrenar y a los 15 días ya estaba jugando en primera. Y a partir de ahí no paré más. Durante 18 años jugué en 10 clubes, jugué en primera, jugué en clubes importantes. Y yo fui un privilegiado. Si bien yo no hablaba de Malvinas, nunca hablaba de Malvinas, llegó el momento en los años 94, 95, donde las escuelas de periodismo, donde los chicos querían saber si había algún deportista que estuvo en Malvinas o algo por el estilo. Y bueno, y ahí es donde yo dije que si yo no hablaba, ¿quién iba a hablar? Yo era una persona pública en ese momento. Y empecé a contar todo lo que habíamos vivido allá, en Malvinas. Así que yo soy un privilegiado, un agradecido, porque jugué durante 18 años al fútbol profesional y es más, lo sigo jugando todavía. Podríamos decir que el fútbol te dio esa contención que buscabas post-guerra. Exactamente. El vestuario es un lugar donde convivimos muchas personas con distintas mentalidades, donde todos tiramos parejos, donde existe el respeto, el cariño, y por ahí, gracias a Dios, el fútbol a mí me salvó de muchas cosas. Algo que no pudieron hacer otros pibes, que no encontraban trabajo, que fueron ignorados y tomaron la drástica decisión de suicidarse. ¿Y cómo te contuvo Los Andes? Contabas recién que te fueron a buscar cuando volviste. ¿Cómo fue el recibimiento y cómo te contuvo Los Andes después de que volviste de Malvinas? Claro, muchos jugadores venían a decirme, los directivos, que vuelva a jugar, pero yo no quería saber nada. Cuando yo ya después volví, es simple, no me hicieron diferencia, fui uno más. Con el paso de los años, un día tuve una charla con el médico que era de ese momento en el club cuando yo volví, y me contaba que yo por ahí me quedaba tildado, que por ahí, bueno, distinta forma de ser, que me quedaba así como tildado, mirando hacia un punto fijo.
y que él y los muchachos me hablaban y todo eso. Uno que por ahí no se da cuenta, pero con el paso de los años decís, sí, mirá, pasó esto y esto. Y para mí, haber jugado al fútbol, para mí fue lo que me ayudó después de la guerra. Llegaste a jugar en Chile, ¿cierto? Un año. Sí, llegué a jugar. ¿Cómo fue jugar ahí, sabiendo todo lo que implica Chile, Malvinas? Yo jugué en el año 90 y yo no dije que era veterano de Malvinas. Jugué un año nomás. Con el paso de los años, en el 2012, viene un contingente de periodistas de Chile para saber qué era la vida de Luis Escobedo. Cuando yo conté que fui veterano de la Guerra de Malvinas, esa experiencia fue terrible porque, a ver, por contarte, yo fui en noviembre del año pasado y la gente me para en la calle, el club me brinda el mejor de los cariños, las redes sociales, fui elegido uno de los mejores defensores que pasaron por ese club a 34 años, exjugadores que jugaron en la selección chilena, que salieron campeones, nos rinden homenaje. No, la verdad que yo soy un agradecido de haber pasado por ese club. Y es muy grande el cariño que tienen. Es muy grande el cariño que tienen hacia mí. La verdad que me sorprende porque jugué un año, pero el cariño, el reconocimiento es increíble, es increíble. Primero por futbolista, porque la verdad que la mayoría fui elegido entre, a ver, el más grande fue Elías Figueroa, un futbolista de la selección a nivel mundial, después otro defensor ahí chileno y después me eligieron a mí. Entonces, qué sé yo, y jugué un año, pero sí, mucho respeto por lo que cuando se enteraron, primero como jugador, y después cuando se enteraron de que yo estuve en una guerra, ellos no podían creer. ¿Tuvo mucha repercusión? ¿Tuviste más llamados, más notas que te pidieron que cuentes más de tu vida? Sí, ahí es como que fue más todavía. Ahí explotó un poco. Si bien el cariño que tenían, yo jugué en el año 90 y yo dejé el fútbol en el 2000. Yo siempre decía que quería volver ahí, ¿viste? Pero digo, ¿quién se va a acordar? Nadie se va a acordar. Es más, en el año 2001 fui así medio de sorpresa, estuve en el estadio, me vine para acá, para Argentina, y no dije nada yo. Pero en el 2012, cuando vinieron los periodistas, me dicen, Luis, allá la gente quiere saber qué es de tu vida, por qué no volviste a Chile, por qué esto, por qué un montón de cosas. Por ahí el que no hizo la conexión fui yo, porque pensé que ni se acordaban. Y la verdad que ellos siempre me decían que todos los años preguntaban qué será la vida del Luis Escobedo, dónde estará, y así esas cosas que te juro, para mí yo no lo puedo creer. Yo no puedo creer que por haber jugado un año exista a 34 años el cariño de la gente, el cariño del club, el respeto y que se acuerden. El patrón, me decían, por eso se acordaban, el patrón. Allá está la anécdota de que como yo gritaba dentro de la cancha y acomodaba a los jugadores, muchos jugadores que salieron nos rindieron homenaje ahora cuando fuimos en noviembre y ellos se acuerdan de que el patrón gritaba, acomodaba y hacía todas esas cosas, que para ellos era algo nuevo, para la mayoría de los jugadores. ¿Jugabas de lateral derecho? Yo empecé, toda mi vida jugué de marcador central. Después de un año de haber jugado como marcador central junto con José Tiburcio Cerrizuela, Pedro Marcheta, un técnico, como nosotros nos gustaba, Cerrizuela y a mí, salir jugando con la pelota y llegar hasta el otro arco, siendo defensores, me agarró y me puso como lateral volante.
Y bueno, durante muchos años de mi carrera jugué como lateral volante, pero los últimos 3, 4 años lo jugué como marcador central, lo jugué ahí en Chile, lo jugué en Docksud, lo jugué en Temperley y jugué de marcador central. Pero sí, jugué como lateral volante, digamos, una gran parte de mi carrera. Todo este cariño que contabas que sentías por parte de la gente de Chile, ¿también lo sentiste acá cuando viniste a jugar en Vélez, que seguís como muy unido al club? ¿Sentiste también ese cariño? ¿Te homenajean ellos también en estas fechas? Pasa que yo, los Andes, Belgrano, Colón, Vélez, yo no hablaba de Malvinas esos años, porque hasta el año 90, 90 y algo yo no hablaba. Cuando yo empiezan los programas de televisión, yo iba mucho al programa de Fantino, y en los años 90, fue 91, empecé a ir al programa y la mayoría de la gente se enteró. Había compañeros míos, futbolistas, que no sabían que yo había ido a Malvinas. Así que ahí es donde me ayudó mucho lo que eran las escuelas de periodismo deportivo. Entonces ahí se empezó a agrandar que Luis Escobedo era un futbolista profesional que estuvo en la guerra de Malvinas. Y ahí es donde yo también empecé a hablar. Y bueno, después cuando dejé de jugar, la mayoría de los clubes siempre me llaman, me hacen un reconocimiento y bueno, un agradecido del fútbol y que volví con vida, digamos, ¿no? Y que pude jugar al fútbol. Sentís el apoyo entonces ahora aún más que antes, pero bueno, también tiene eso de que por ahí la gente no sabía. Sí, ahora el cariño es muy grande. Yo sigo jugando el campeonato senior, un campeonato grande que hay acá de 35 años, 45 y 50. Entonces yo tengo la posibilidad de que hasta el día de hoy lo sigo jugando. Y cancha donde voy o cuando llega el 2 de abril, la verdad que el reconocimiento es grande. El Club Atlético Alboy, Belgrano, Colón, los Andes mismo, Docksud, Temperley, todos los clubes donde yo jugué siempre hacen un reconocimiento y soy un agradecido. Es importante también para la causa de Malvinas que se reconozca esto. Yo también considero que por ahí el Mundial ayudó un poco. Mira, antes que sigas, se me olvidó de decirte esto. Nosotros, así como te digo que nuestros gobernantes, presidentes, todos esos, nos ignoran un poco, hubo algo muy importante para los veteranos de Malvinas, y fue haber ganado el Mundial en Qatar. Esos pibes, Messi, todos esos muchachos, nos hicieron reivindicar ante el mundo a los veteranos de Malvinas. Vos le preguntás a cualquier chico de Indonesia, de Qatar, de cualquier parte del mundo, porque esa canción, Los Pibes de Malvinas, a nosotros nos hicieron, digamos, que todo el mundo nos conozca. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo. Lo que no nos hicieron acá en Argentina, y vuelvo a repetir, nuestros gobernantes, no nuestro pueblo, no la ciudadanía, lo hicieron estos pibes en el Mundial. De que formen parte de esa canción que un poco cuenta la historia argentina y son parte de la historia argentina. 25, 40 años, mucho no sabe de la historia, pero anda a preguntarle hoy a un nene que vio el Mundial, un nene de 5 a 12, 15 años, te saben quiénes son los pibes de Malvinas y te preguntan. Claro, sí. Sí, Se siente que se han involucrado más las personas y bueno, los niños, sí, muy seguidores de las selecciones. Hace poco tuve la posibilidad, me rindieron un homenaje acá en un lugar y vino el chico este que hizo la canción. Y tuve la posibilidad de agradecerle, de decirle que soy un agradecido porque con esa canción ellos nos reivindicaron a los pibes de Malvinas ante el mundo. para ya ir cerrando Bueno, y agradeciéndote de tu predisposición, como te dijimos al inicio de la entrevista. Por mí ha sido un gusto, un placer.
No, en realidad, así como digo que nos reivindicaron ante el mundo, creo que esto que ustedes nos llamen y quieran saber, para nosotros es importantísimo, porque ¿quién más que nosotros para contar lo que verdaderamente pasó allá? Y yo soy un convencido de que yo no soy un héroe, los héroes son los pibes que quedaron allá en Malvinas, los que quedaron en el cementerio de San Carlos, esos son los verdaderos héroes. Y más que nada aquellas madres de los pibes que quedaron allá. Esas madres que fueron olvidadas, por eso te digo, ¿vos viste algún presidente o alguien que venga y se saque fotos con un pibe que dejó su vida allá en Malvinas? No, nunca. ¿Ustedes saben de las madres de Malvinas? No, no saben de las madres de Malvinas. Entonces, nosotros como veteranos reivindicamos a esas madres, esas son las verdaderas madres, las que dejaron sus hijos allá en tierra de Malvinas. Justo te iba a pedir un mensaje o algo para sellar para las nuevas generaciones y acabas de decir algo que sí, que es totalmente cierto. Así es. Los pibes que quedaron allá, esos son los héroes. Y las madres, esas santas, fueron esas madres que dejaron sus hijos allá en Malvinas, que no lo volvieron a ver. Se lo llevaron pibes, se lo llevaron un día y no volvieron nunca. Y las que no fueron reconocidas nunca. Gracias por tu posición desde el inicio, desde el primer contacto que tuvimos, por tu tiempo, por haber ido a Malvinas, por representarnos bien, por querer contar tu historia. Te agradecemos un montón con todo el grupo que está por ahí. No, yo soy el agradecido. Gracias a ustedes por el interés y bueno, lo que ustedes necesiten, voy a estar a su disposición. Así que un beso grande para todos.